Te voy a contar ahora desde la biodecodificación cuál es el significado que tiene si vos tenés tendencia a desarrollar una adicción o si estás pasando o atravesando una adicción. Puede ser a la comida, al juego, drogas y demás. Y la adicción que quizás nadie sabe que es el pensamiento, ¿no? De constantemente pensar y pensar y pensar donde no te deja en paz. Bueno, vamos a comenzar. Vos, primero que nada, tenés que entender de cierta forma cuál es el significado desde el inconsciente de por qué de cierta forma vos tenés posibilidad biológica y hay tendencia a que vos desarrolles lo que es la adicción. La adicción de cierta forma es una dependencia, ¿tá? Entonces en la bio yo siempre pregunto, desde chico, vos, ¿cuál fue la dependencia más grande que vos tuviste con un ser o con alguien en la vida? Vos, por ende, por ser un ser humano, en este caso un animal, estabas en la panza de tu madre, estuviste mínimos 7, 8, 9 meses y desde que naces hasta los 10 años aproximadamente se desarrolla una gran dependencia con mamá. Prácticamente desde que nace el niño hasta los 3 años sos directamente una unidad con tu madre. Si tu madre está mal, vos también estás mal. Si tú estás bien, tu madre quiere decir también de cierta forma que está bien emocionalmente. Entonces, esa dependencia que vos tenés con mamá, cuando pasás a ser independiente ya de niño y perdés esa relación de dependencia, de apego directo, comenzás a sufrir. Muchas veces, cuando una persona viene de adulta, viene de adolescente con adicciones al consultorio, tiene que ver cómo es la relación con la madre. Entonces, si vos me preguntás, las adicciones, ¿qué quieren decir? Y quieren decir que vos de cierta forma necesitas vincularte con tu madre, necesitas acercarte a tu madre, necesitas el amor de ella y quizás no lo estás teniendo de la forma que vos querés. Hay conflictos activos con mamá. Necesito a mi madre en mi vida y quizás lo estoy encontrando en la marihuana, en el alcohol, en drogas. ¿Y qué habría que hacer? Sanar el vínculo materno desde la infancia hasta lo que es la vida adulta. Bueno, esto además de ser peligroso no tiene ningún tipo de evidencia que lo sustente y además cae en lo que se conoce como falacia simplista, que es cuando se ofrecen explicaciones excesivamente simples para fenómenos complejos, dejando de lado otras variables que son relevantes. ¿Y por qué esto se torna un problema? Básicamente porque cae en 4 puntos fundamentales. El primero es que cae en lo que se conoce como falacia de causalidad simple, que es cuando se atribuye a un resultado complejo, en este caso la adicción, una única posible causa, es decir, una mala vinculación con la madre. Cae también en lo que se conoce como reduccionismo, estigmatización y descontextualización. Además, tenemos presente que atribuir la causa de nuestra adicción a una mala vinculación o relación con nuestras madres es cargar de toda la responsabilidad de nuestros propios problemas a nuestra madre. Como primera instancia, el creador dice que una adicción es una dependencia y eso claramente es falso. Ya hemos tratado estos temas muchas veces en este perfil y en mi canal de YouTube, también en este perfil de TikTok, tengo 2 videos explicando las diferencias entre dependencia y adicción, uno de una manera simple y otro de una manera un poco más compleja. Sabemos que la adicción es una enfermedad compleja y multifactorial. Esto quiere decir que no se debe a un único factor, sino que pueden ser varios los factores que estén jugando un papel importante en el desarrollo de la misma. Y entre esos factores podemos mencionar algunos de los más importantes, como por ejemplo pueden ser factores biológicos y neurológicos, que dentro del mismo encontramos algunos puntos importantes, como por ejemplo la predisposición genética, ya que algunos estudios han demostrado que la variación de algunos genes ligados al sistema dopaminérgico, como por ejemplo los genes DRD2, pueden influir en la respuesta que puede llegar a tener el cerebro a sustancias o a comportamientos compulsivos. Esto llevaría a desarrollar una mayor susceptibilidad a desarrollar adicciones. También puede deberse a un desequilibrio neurológico, sobre todo en el proceso de liberación de dopamina, y también puede deberse a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a ciertas cuestiones, como por ejemplo la exposición continua a lo largo del tiempo de algunos comportamientos o sustancias, y esto puede llegar a alterar de forma permanente o temporal no solamente la respuesta, sino que las funciones cerebrales, a tal punto de dificultar que uno pueda llegar a controlar los impulsos. Otros de los factores son los factores psicológicos, y dentro de ellos podemos encontrar algunos como los desequilibrios emocionales, por ejemplo, problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés excesivo, los traumas no resueltos, la baja autoestima pueden llevar a que las personas se encuentren alivio en el consumo de sustancias o comportamientos compulsivos. También encontramos la regulación emocional deficiente y la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Otro de los factores a tener en cuenta son los factores sociales y ambientales, y en este punto encontramos cosas como la exposición temprana a
a comportamientos compulsivos o sustancias, un entorno muy estresante, la influencia social y también puntos particulares como el aislamiento, la soledad y la desolación. En cuarta instancia tenemos los factores de desarrollo y trauma, y en este punto encontramos las experiencias traumáticas, que se consideran un factor de riesgo que puede tener un impacto significativo en el desarrollo de las adicciones, y el apego inseguro, es decir, las relaciones de apego disfuncionales, sobre todo en la etapa de la infancia, pueden llegar a afectar la capacidad de las personas no solo de relacionarse con los demás, sino también de controlar y regular sus emociones, y esto es algo que está conectado con uno de los puntos mencionados anteriormente. En quinta instancia tenemos los factores cognitivos y de aprendizaje, y en este punto encontramos cosas como el refuerzo negativo y positivo, que es cuando la sustancia o el comportamiento nos proporciona un alivio inmediato, que es lo que se conoce como refuerzo negativo, o bien un placer instantáneo, que es lo que se conoce como refuerzo positivo. También tenemos las creencias y las expectativas, que es cuando nosotros ponemos expectativas en la sustancia o en el comportamiento, creyendo que eso nos va a ayudar con un problema que tenemos. Y también tenemos lo que se conoce como el condicionamiento clásico y operante, que es cuando nuestro cerebro asocia ciertos estímulos con el consumo. En sexta instancia tenemos los factores culturales y económicos, y en este punto encontramos cosas como la normalización cultural, que esto es un proceso que se va dando a través del tiempo de manera inevitable. También tenemos la romantización del consumo, que esto lo vamos viendo también en distintas ramas del arte, como por ejemplo la música, los músicos en general, los artistas, los raperos, los actores, las figuras públicas, los influencers, el cine, las películas, las series, etc. Y también consideramos la desigualdad económica. Y en séptima instancia tenemos la interacción de los factores. En este punto tenemos que tener en cuenta el modelo biopsicosocial, que es el resultado de la interacción de las vulnerabilidades biológicas, factores psicológicos, circunstancias sociales y ambientales, y también la vulnerabilidad acumulada, es decir, que entre más factores de riesgo nosotros tengamos, por ejemplo, predisposición genética, traumas y entorno estresante, mayor será la probabilidad de poder desarrollar una adicción. Entonces, claramente que atribuirle a una adicción la causa de que es una mala vinculación o relación con nuestras madres, no solamente que es extremadamente simplista, sino que también es hasta injusto, porque estamos cargando con la responsabilidad de nuestros propios problemas a nuestras madres, que ya no solamente están sufriendo por ver a su hijo o su hija siendo consumidos por esta enfermedad, sino que también ahora tienen que cargar con la culpa de que por una mala vinculación con ella nosotros tenemos una adicción.